a Javier Heredia Menchero, que es graduado en Criminología, ejerce como oficial de policía local en Arcanda del Rey, en Madrid. Ha especializado su formación en violencia de género y en delitos contra la seguridad vial, siendo perito judicial en seguridad vial y especialista en criminología vial. Alterna su función como policía en el Ayuntamiento de Arganda con la docencia, en el ámbito policial. Hoy nos ofrece una ponencia titulada Criminología y seguridad vial, una relación que salva vidas. Lo primero que quiero es agradecer, aparte de la presentación evidentemente de Vilorio, pues que vuestra presencia todos aquí y sobre todo también el haberme invitado a esta ponencia en un seminario de tanta relevancia. Es para mí un orgullo. Quiero agradeceros también el esfuerzo que estáis haciendo a todos los componentes de la organización del seminario por sacar adelante un seminario en estas condiciones tan especiales en un tiempo en el que nada resulta fácil y bueno, pudiera haber sido más fácil dejarlo para un año posterior, pero bueno, el esfuerzo ahí está y vaya desde aquí todo mi reconocimiento para vosotros. Bueno, pues la ponencia lleva por título Criminología y seguridad vial, una relación que salva vidas. Una de cada 3 sentencias condenatorias en nuestro país se dicta en los delitos contra la seguridad vial. Tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas cosas por hacer en este campo y que la criminología podría ser muy eficaz en la lucha contra la delincuencia vial, aunque como nos pasa en otros campos, pues es verdad que al final todavía no se nos está sacando del todo el partido o el aprovechamiento. Entonces, si os parece, vamos a iniciar la ponencia con lo que va a ser la estructura de la misma y os voy a ir explicando un poquito antes de comenzar. Pues como os decía, la estructura de esta presentación o de esta ponencia se inicia con un muy breve repaso al eje de lo que está siendo el seminario de este año, que son los pilares de la ciencia criminológica. Evidentemente no nos vamos a detener en ellos, porque en los 3 anteriores ya sí que lo habéis estado viendo a lo largo de las ponencias de estos días. Víctima, delincuente, delito, y sí que de manera muy superflua y muy ligera, porque tenemos poco tiempo, nos acercaremos al concepto de control social, que es en el margen en el que se encuadra esta ponencia. Esa aproximación al concepto de control social lo veremos en el punto 2. Estos 2 primeros epígrafes van a ser muy breves, vamos a intentar ir más rápido, para que el tercero y sobre todo el cuarto, que es el que más me interesa, porque tiene una función más puramente criminológica, lo podemos ver con mayor tranquilidad. El tercer punto es una justificación que entiendo necesaria en cuanto al control social dentro del ámbito de la delincuencia vial. Iremos enmarcando el control social en el punto 2 e intentaremos justificarlo con las particularidades que tiene o que presentan los delitos contra la seguridad vial. Y por último, en el punto 4, presentaré algunas iniciativas que creo o entiendo que pueden ser de utilidad y que podrían ayudar a reducir los índices delincuenciales en el ámbito de la delincuencia vial y sobre todo la reincidencia vial, que es una de las características, como veremos ahora, más particulares de este tipo de delincuencia. Pues si os parece, sin más, comenzamos. Ya hemos dicho que los pilares de la ciencia criminológica, por todos sabidos de sobra, víctima, delito, delincuente, y sí que nos centraremos en el control social, aunque sea de manera muy somera en las primeras presentaciones y diapositivas. Permitidme que lea la definición textualmente para no adulterarla de Cohen, de control social: formas organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y personas que contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, molestos o indeseables de una u otra manera. Es decir, es una reacción que la propia sociedad tiene contra una amenaza en forma de personas generalmente. ¿Cómo y de qué forma puede presentarse esa reacción de la sociedad? Pues el propio Cohen nos refiere que esta reacción puede venir en forma de castigo, de disuasión, de tratamiento, prevención, segregación, justicia, resocialización, reforma o defensa social. También es sabido por todos nosotros que el control social puede tener un ámbito informal y otro formal. Normalmente, el ámbito del control social formal entra en juego cuando no ha tenido éxito o ha fracasado el control social informal. Hablamos del control social informal cuando nos referimos a la familia, a la escuela, generalmente. Este tipo de control que nace en el propio domicilio del futuro delincuente es la primera frontera o barrera que puede tener el futuro delincuente. Sin embargo,
Si todo esto ha fracasado, pues entraría en juego el control social formal, mucho más punitivo, si se me permite, y derivado casi siempre de las administraciones o de las propias instituciones. Dentro de las publicaciones que realizamos en la asociación, destaca el Anuario Internacional de Criminología y Ciencias Forenses. Se publica coincidiendo con la celebración del seminario anual y en él tendremos artículos de expertos no solo españoles, sino también internacionales, los cuales aportan un conocimiento en diversas materias. El anuario se enmarca en 3 secciones principales: estudios, artículos y documentación, además de la publicación del ganador del premio Vidocq del año anterior. En este caso, se trata de la ganadora de 2019, la socióloga italiana Cecilia Bighelli, con su artículo Destino España, factores que influyen en la expansión de la mafia italiana. También, gracias a la aportación de nuestros expertos, podéis encontrar artículos de diferentes temáticas, a cual más interesante: ciberseguridad, ciencias forenses en el derecho penal español, crímenes y misterios en Roma, delitos durante la pandemia en España, desmembramiento y mutilación en España, el cártel de Medellín, el panóptico que nunca fue, el paso al acto como salida, futuro marco normativo del maltrato infantil, prisión permanente revisable en la Unión Europea, rastros biológicos no humanos en la escena del crimen, salidas laborales para el criminólogo, victimización secundaria en víctimas de explotación sexual. Todo ello es el resultado de una obra de más de 300 páginas, imprescindible para ampliar conocimientos y consultar. Asimismo, os recordamos que en nuestra web también tenéis la información para publicar en futuros anuarios y también la fórmula para poder haceros con esta magnífica obra, así como anteriores anuarios. Del mismo modo, en nuestra página web encontraréis otras publicaciones que seguro serán de vuestro interés. Visita secip.es y encontrarás todo esto y mucho más. Dentro de las publicaciones que realizamos en la asociación, destaca el Anuario Internacional de Criminología y Ciencias. Creo que es importante, y viene a colación también con lo que estamos hablando, mencionar, aunque sea de pasada, la teoría del arraigo social de Hirschi. Para Hirschi, todo individuo es un potencial infractor y únicamente el pensamiento del daño irreparable que le puede hacer a las personas con las que tiene una relación es lo que le hace no delinquir. Esto puede ser muy trascendente en el ámbito de la delincuencia vial, de lo que estamos viendo. Luego veremos que dependiendo de si existe un arraigo y unas obligaciones familiares, es más posible o menos que se llegue a delinquir en el ámbito de la delincuencia vial. Aunque también veremos que hay un doble rasero, que también puede ser contraproducente y lo vamos a ver de inmediato. El propio Hirschi alude a 4 factores que influirían a la hora de que nosotros no llevemos a cabo ese delito. Recordamos que hemos dicho que considera que cualquier persona es un delincuente en potencia, pero hay circunstancias que le hacen no delinquir. Pues se basa en 4 factores que son el apego y consideración hacia las personas, el arraigo familiar, lo que decíamos antes, familiar en el trabajo, etcétera. El hecho de el daño que se le puede provocar a las personas que te quieren. La identificación y compromiso con los valores convencionales, que evidentemente una persona que esté identificado con los valores sociales tiene menos posibilidades de delinquir que otra que carece de ellos. Participación en actividades sociales, pues lo mismo. Es un poquito también, quizá, cierto control por parte de unas personas de un determinado ámbito. Y también creencias, en el ámbito de las creencias, casi siempre en el ámbito religioso. También, evidentemente, se piensa que una persona que tiene ciertas creencias, aunque sea pues, mayoritariamente religiosas, pues tiene menos capacidad, posiblemente por ese pensamiento o por esa creencia que ha llegado a adquirir, de delinquir que otra que no lo tiene. Pero dentro de este control que puede ejercer la familia, os lanzo una pregunta que queda en el aire. Lo primero, permitidme que os tutee, que no lo he dicho antes, pero me siento más cómodo. Entonces, os lanzo una pregunta. Imaginaos que por cualquier motivo o por una cultura específica de un país o una forma de ser o una forma de vivir dentro de una familia, esa repulsa social no es tal o no es tanta, podemos decirlo así, en el ámbito de la delincuencia vial. Es decir, si yo
tengo un hijo que roba o que mata, una etarra, como decía, por cierto, una ponencia formidable, la del doctor Crespo, o una persona que pertenece a una banda terrorista, etcétera, pues normalmente, como norma general, la repulsa social será mayor. Pero es cierto que dentro de nuestro país hay una cultura que ahora veremos o intentaré justificar, una cultura en la que nos gusta relacionarnos con el amigo o con los familiares siempre pues con una cerveza, con un vaso de vino de por medio o con una copa. Entonces es posible que esporádicamente, ya veremos que hay personas que sí que tienen una habituación o una dependencia alcohólica, por ejemplo, pero es posible que no esté tan mal visto y que no exista esa repulsa que sí que puede existir con otro tipo de delito. Evidentemente, de todos he sabido también que tenemos posibilidad o que existen los factores sociales que inducen a la criminalidad de tipo biológico o endógenos, o sociales o exógenos, que son en los que nos centraremos en principio, ahora en esta parte de la ponencia. El clima, ya sabemos que tenemos un clima fantástico aquí en España, que invita a estar en la calle y nos gustan las reuniones sociales o familiares. Evidentemente estamos quizá por eso atravesando un mal momento con toda la pandemia que estamos viviendo, quizá precisamente por eso, porque estamos acostumbrados a vivir más en la calle y a tener un trato más cercano con nuestros allegados, con nuestros familiares o con nuestros propios amigos. Para ubicarnos un poquito, vuelvo un poquito a lo que decía al inicio. Estos son datos de la Fiscalía General del Estado en cuanto a las sentencias condenatorias de 2018. Como veis aquí, el 34% de todas las sentencias dictadas durante ese año, 2018, se dictaron en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial, seguidas de cerca por el 21% en delitos contra el patrimonio, robos, hurtos, incluso daños contra el patrimonio. Y en tercer lugar ya nos encontramos con el 10%, ya bastante lejos, delitos de violencia doméstica también, incluyendo la violencia de género. He de decir que posiblemente, y esto es una apreciación que hago yo a nivel profesional, posiblemente exista un sesgo en estos datos. Y me explico. Evidentemente estas sentencias son las que son y existe un índice muy alto y muy elevado de delitos contra la seguridad vial, como se puede observar. Pero entiendo que, por ejemplo, en el ámbito de la violencia de género existe una cifra negra muy elevada. Por lo tanto, si la mujer no llega a denunciar, también es muy difícil, es decir, imposible, que se produzca una sentencia condenatoria contra el varón. También creo que nosotros, fuerzas y cuerpos de seguridad, tenemos un porcentaje mayor de resolución de tipos penales en delitos contra la seguridad vial, por ejemplo, que contra el patrimonio. Pensemos por un momento que la persona que se dedica a robar, imaginemos, por ejemplo, una banda organizada, tiene cierta formación, si me permitís la expresión, y es capaz de abandonar el lugar donde se ha llevado a cabo el hecho de manera más profesional, intentando huir, etc. Sin embargo, es verdad que además de las condiciones en las que se va a encontrar posiblemente el conductor, que posiblemente se encuentre bajo la influencia del alcohol o de las drogas, también es verdad que nos va a llamar una persona diciendo que se ha subido un vehículo rojo, marca tal, modelo tal, por la calle fulana, por una rotonda, que 50 metros más para adelante no volverá a llamar a otra persona, y al final creo que es más fácil detectar o conseguir retener a estas personas para para iniciar las diligencias oportunas. Continuamos con los datos de 2000 que se presentaron en 2020, son de 2019. Se aprecia un pequeño descenso, no se ha publicado todavía los gráficos, también son datos de Fiscalía, no se han publicado los datos en gráficos, se aprecia un pequeño descenso al 31%, pero se entiende que es por un desfase que ha habido en Cataluña, puesto que, como vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver, a ver si podemos... Ay, perdón. Podemos ver que se han reducido casi en 10.000 el número de sentencias condenatorias, pero no se han reducido, sino que han aumentado los escritos de acusación de Fiscalía. Lo vemos aquí abajo, en la parte de abajo, escritos de acusaciones en 2017, sentencias de 2017, acusaciones de 2018, que fueron 86.452,
por las 86.958, es decir, poco más de 500 más en 2018. Por tanto, todavía se está investigando a qué se debe ese desfase, pero se entiende que puede ser un error informático o de cualquier tipo. Todavía se desconoce, pero sí que se tiene claro que son datos de la Comunidad de Cataluña. También aquí ya empezamos a ver, aunque lo veremos más gráficamente en este. No sé si veis, me parece que no veis me voy a minimizar yo. Vale, mejor así, porque así podéis ver el gráfico con las diferentes tipologías de la delincuencia vial. Empezamos con el 379.2, que es el 60%, es decir, 379.2 viene tipificado en el Código Penal como conducir superando la tasa objetivada de 0,60 miligramos por litro de alcohol, de aire aspirado, perdón, o conducir bajo la influencia de drogas o alcohol. Como vemos, del 100% de los delitos viales, el 60% se centra en la conducción bajo la influencia de drogas o alcohol o superar 0,60 miligramos por litro de aire aspirado. Le sigue a continuación con un 35% cualquiera de las tres modalidades de conducir sin carné, 384 del Código Penal. Esta tipología recoge tres hechos, que son conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir alguno, conducir tras haber sido privado del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores por sentencia judicial, o conducir por pérdida de vigencia del permiso de conducir por detracción total de puntos asignados. Estos dos datos creo que son muy a tener en cuenta y que son los que van a desarrollar la ponencia, porque entiendo que nos tendremos que centrar en el consumo de alcohol y drogas en nuestro país y además en que quizá las sentencias no estén siendo todo lo efectivas que deberían, porque existe una reincidencia y se vuelve a investigar a una persona que supuestamente no tenía que conducir ya porque se le privó de ese derecho mediante sentencia judicial. ¿De acuerdo? Voy a reseñar muy rápidamente el resto de tipos penales, por si no los conocéis. 379.1 es superar la velocidad en 60 km por hora en vía urbana o en 80 en vía interurbana. El 380, conducción temeraria, poniendo en concreto peligro la vida de alguna persona. 381, lo que se considera o se suele denominar conducción homicida con manifiesto desprecio hacia la vida de los demás. No es necesario que exista una puesta en peligro concreto de alguna persona, pero sí que se conduzca con un absoluto desprecio hacia la vida de los demás. 383, negativa a someterse a las pruebas reglamentariamente establecidas, bien sea de alcohol o de drogas. El 384, que ya hemos visto, conducción sin carné. Y el 385, que es el único tipo que no es especial y que no exige que sea cometido por un conductor. Es un tipo prácticamente residual, aunque es verdad que en los últimos tiempos está ganando cierta entidad, pero que se basa en modificar la señalización de las vías, creando un riesgo, no recoger una carga que se haya vertida, igualmente creando un riesgo, etcétera, ¿vale? Entonces, es como digo, el único tipo penal que puede llevar a cabo una persona que no sea conductor. Continuamos intentando ubicar la relación de alcohol y drogas en nuestra sociedad. Un estudio presentado en 2018 por la OMS, que consistía en una investigación a nivel mundial del consumo de alcohol per cápita en todo el mundo, arrojó como resultado que, además de que la Unión Europea lidera en cuanto al consumo de alcohol, dicho consumo en cuanto al resto de continentes, también España supera la media europea, que se encuentra con un 9,8 litros de media. España, sin embargo, como podemos ver a continuación, se encuentra con un consumo por habitante de 10,5 litros, aunque es verdad que resulta también llamativo el consumo de Francia con 12,6 y de Alemania con 13,4. Irlanda, 13 litros por persona, y también resulta llamativo que Italia, un país cercano y que tiene una cultura similar a la nuestra, pues tiene un consumo de 7,5 litros por habitante. Holanda, 8,7. Este es el mapa del mundo que refleja el estudio del que acabamos de hablar. También puede resultar un gráfico,
este esquema en el que vemos la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas durante el año 2017, evidentemente que hayan sido tratadas en algún centro de salud. Podemos ver que la franja de edad desde 15 a 24 y de 15 a 34, prácticamente la mitad, sobre todo en hombres, han sufrido una intoxicación etílica grave. Prácticamente la mitad de los varones en este tramo de edad sufrió una intoxicación etílica grave en 2017. Si nos centramos en las drogas, también muy rápido, el proyecto DRUID presentado en 2011 y que se iniciaba en 2006 para intentar conseguir aparatos que fueran homologables o que pudieran detectar los positivos en drogas en los conductores. Hasta ese momento era todo bastante más complicado, sí que es verdad que en cuanto al alcohol se había avanzado mucho, pero en cuanto a la droga, empezando porque son sustancias distintas y necesitan de reactivos diferentes, pues todo ha sido mucho más complicado. En el proyecto DRUID, ya digo que se inició en 2006, previamente había habido estudios en el proyecto Rosita, etcétera, pero se presentan en 2011 las siguientes conclusiones, y es que España lidera los positivos en THC con un 5,99% y también el consumo en los positivos, en cocaína, con un 1,49%. Este mapa refleja las incautaciones de resina de cannabis o de hierba, marihuana, que también es liderada por España. Y en este mapa lo que vemos es las incautaciones en heroína. Somos los terceros detrás de Turquía y de Inglaterra. Hay que decir que tristemente la heroína está volviendo a nuestras vidas y que empieza a ser consumida por los jóvenes, especialmente una heroína sintética que tiene una agresividad y que llega a ser letal. Tiene un bajo coste y eso está haciendo que sea muy accesible a los jóvenes, pero sus consecuencias, igual que lo era originariamente la heroína, pues están siendo bastante letales. Entonces, está llegando fentanilo a España, que lo habréis oído nombrar, que propiamente se encontraba en Estados Unidos y que es una droga muy barata y que es una droga adulterada, es una adulteración de la heroína. Especialmente relevante creo que resulta este gráfico. Este gráfico se presentó en la memoria de 2019 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En él aparecen el porcentaje de positivos conductores que han arrojado un resultado positivo tras haber fallecido y haber sido sometidos a autopsia. Es decir, prácticamente la mitad, el 45,5% de los conductores que fallecieron en nuestras carreteras en el año 2018 y que fueron analizados mediante una autopsia arrojaron un resultado positivo en drogas y o alcohol. Por resultado positivo entendemos pues lo que la normativa de tráfico recoge, y es que tenga presencia en el organismo de cualquier droga o que tenga 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Empezamos ya un poquito con la justificación a nivel del control social también en cuanto a la multirreincidencia. Ya hemos dicho al inicio de esta ponencia que una de las características de este tipo de delincuencia o esta tipología delictiva es la reincidencia. Tened en cuenta que una persona que sea consumidor habitual de algún tipo de sustancia, bien sea alcohol o sea cualquier otra droga, y que necesite el vehículo como herramienta de trabajo o que directamente lo necesite para llevar a los niños al colegio, etcétera, pues va a tener muy complicado, por no decir imposible, disociar ese consumo que necesita de la conducción. Por lo tanto, siempre y cuando se ponga a los mandos de un vehículo a motor o ciclomotor, acabará haciéndolo en condiciones que no sean las óptimas y podrá provocar algún tipo de siniestro vial. De ahí la múltiple reincidencia que aparece en esta tipología delictiva. Hay dos estimaciones a las que nos podemos atener. Una es que nos atengamos únicamente a un hecho, es decir, que se hayan cometido dos hechos por esa misma persona, sin que se hayan cancelado, evidentemente. En ese caso, si nos centramos, y siempre hablando únicamente del 379.2, es decir, positivo superando el 0,60 miligramos por litro de aire aspirado o conducir bajo la influencia de drogas tóxicas o alcohol, nos encontramos con un 10% de penados reincidentes. Es decir, de 48.078 penados en 2019, 4.800 fueron o eran reincidentes. Sin embargo, si nos centramos en la estimación a partir de 3 condenas, evidentemente sin que hayan sido canceladas, el porcentaje se reduce al 2%, poco más del 2%, anda por el 2,7 aproximadamente.
De los 40.078 penados de los que hablábamos antes, 960 serían multireincidentes, ya en este caso con al menos 3 hechos por los que hayan sido condenados previamente. Esto hace que se convierta esta situación en un círculo vicioso, como el que vemos aquí, en el que, como os decía anteriormente, la habitualidad de un consumo, bien sea de drogas o bien sea de alcohol, pues unida a la necesidad de utilizar un vehículo. También tenemos que tener en cuenta que en España la demanda del vehículo particular es muy elevada. Todo eso unido a una imposibilidad que ya decíamos antes o que veíamos anteriormente de disociar el consumo y la conducción, hacen que acabemos con una multirreincidencia. Es un círculo vicioso, como digo, que al final tiene difícil salida siempre y cuando, bajo mi punto de vista, no se trate esa dependencia que puede existir en el consumo. Seguimos con la reincidencia. En la actualidad se encuentran exclusivamente por delitos contra la seguridad vial internos en prisión 1.224 internos, que son en su mayoría multireincidentes. Únicamente se encuentran cumpliendo condena en prisión por delitos contra la seguridad vial, evidentemente con cierta entidad. Además, hay 3.940 internos más que están cumpliendo condena con delitos contra la seguridad vial, es decir, que además de otra tipología delictiva por la que fueron condenados, también tienen un delito contra la seguridad vial, pero no en exclusividad, como sí que lo eran los 1.224 que veíamos con anterioridad. Digno de destacar, creo que es el hecho de que de estos 5.000 internos, más de 5.000 internos, habrían llevado a cabo un total de 6.607 hechos. Es decir, de 5.000 internos, fijaos en el índice de reincidencia que tenemos. 5.000 personas acaban cometiendo 6.607 hechos delictivos. También entramos en el ámbito de los trabajos en beneficio de la comunidad, que como sabéis es otra de las condenas que se puede imponer al delincuente vial. En 2018 se impusieron 24.068 condenas a trabajos en beneficio de la comunidad. Ya sabéis que lo recoge el artículo 49 del Código Penal y que es necesario el consentimiento del penado en virtud del 25 de la Constitución, 25.2, porque si no se podría pensar que estaríamos hablando de una obligación de trabajo forzosos al penado. Entonces, es cierto que pese a que se condene a muchas personas a este tipo de trabajos, bajo mi punto de vista no están teniendo la finalidad que se persigue, porque es muy complicado llevar a cabo estos programas o estos talleres, básicamente por organización. Los TASEVAL, talleres de sensibilización, o PROSEVAL, programas psicoeducativos para personas con cierta dependencia y con delitos más graves, es verdad que acaban siendo muy difíciles de llevar a cabo y las administraciones necesitan de muchos recursos que en su mayoría de las ocasiones no tienen o directamente no prestan. Luego veremos un poquito dentro de las medidas que yo propongo, pero creo que se podría hacer mucho más en este sentido. Pues, por ejemplo, trabajamos en grandes eventos de tipo conciertos, macroconciertos, y se ve un consumo de todo tipo de sustancias desmesurado muchas veces. Pues yo entiendo que se podría, por ejemplo, poner una especie de caseta o de puesto informativo para los jóvenes, que imagino que se habrá hecho en algún caso, igual que se hace de punto violeta en violencia de género, pues imagino que se habrá hecho, pero yo la verdad es que no lo he visto. Entonces, también es verdad que solamente voy a los conciertos estos cuando estoy trabajando, entonces es normal que no lo vea, si no se hace donde yo trabajo. Lo que quiero deciros es que creo que sería mucho más sensible a la población, directamente a la población joven, el poder mostrar pues una persona que ha quedado impedida en silla de ruedas por un siniestro vial, etc. Y también veremos luego a continuación pues que a lo mejor en los controles, los propios dispositivos estáticos de control, pues además de el carácter punitivo que puede tener o de proponer para sanción, también se podría tener un punto pedagógico en este sentido, con una persona que explique a los jóvenes. A ver, tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones el conductor no está dispuesto a escuchar o no se encuentra en condiciones de escuchar. Bueno, pues eso ya sería a demanda. O sea, eso ya lo iríamos viendo si se puede hacer o no. Pero creo que sería mucho más productivo que el mero hecho de estar en un control metiendo vehículos y otros más positivos, se le den los derechos, que pase el siguiente, etcétera, que muchas veces es como se hace. Desde Fiscalía de Seguridad Vial se promueve
con las policías de tráfico un seguimiento de los conductores multireincidentes, aunque ya os digo que resulta ciertamente complicado en muchas ocasiones. Y en 2011 destacar que la propia Fiscalía llegó a un acuerdo con la ministra de Sanidad, Política e Igualdad y el ministro de Interior para firmar una colaboración para el desarrollo de actuaciones relacionadas con el estudio de intervenciones a cumplimentar en el ámbito penitenciario de personas que tienen cierta dependencia del alcohol. Es decir, el convenio se refiere únicamente a personas que se encuentran internas o que acaban suprimiendo esa pena a cambio, en virtud del artículo 87 del Código Penal, de someterse a un tratamiento de deshabituación. Y por cierto, antes de que se me olvide, atención, sacad el lápiz y el boli, la palabra que tenéis que tener en cuenta es amar. Repito, amar. Continuamos. Vamos a comenzar ya y me gustaría ir un poquito más despacio, quizá aquí en este punto. Por último, en las posibles iniciativas relacionadas con el control social que entiendo que podrían implementarse en los delitos contra la seguridad vial. Existe un sistema Biogen, que no sé si lo conoceréis, que evidentemente, como todo, tiene algunos defectos o cosas que se pueden mejorar, pero creo que está sirviendo para llevar un control específico de las mujeres que han interpuesto denuncia por violencia de género. Han interpuesto denuncia o directamente se han instruido diligencias con esa mujer. En ese programa, al que puede acceder todas las policías de toda España que tengan ese convenio firmado, se puede ver en qué condiciones se encuentra esa mujer en ese momento, qué denuncias ha tenido, qué agresiones ha sufrido, si vive sola, dónde vive. Si se va de vacaciones a un lugar determinado, la policía que normalmente está haciendo el seguimiento emitirá un comunicado a la policía donde vaya esta mujer a estar de vacaciones para informarle de que esta persona que tiene un determinado riesgo va a pasar unos días en su localidad. Creo que es mucho más fácil de llevar a cabo al final que los informes criminológicos de los que hemos hablado en algún momento, que dan buen resultado, pero que es verdad que hay zonas o juzgados en los que se quieren implementar y otras en los que no. Este sistema informático sería a nivel nacional, tal y como es el propio sistema Biogen, y pues podría, cuando fuéramos a leerle los derechos, por ejemplo, como investigador no detenido, en el caso de que no se produzca la detención, a un conductor, someterle al cuestionario preestablecido previamente, igual que sucede con el sistema Biogen. Son una serie de ítems que tienes que cumplimentar y que una vez que los has cumplimentado, el propio sistema arroja un nivel de riesgo. Dentro de ese nivel de riesgo existen una serie de medidas que deberán ser implementadas de forma obligada. Es decir, un control a la mujer dependiendo de qué nivel de riesgo ha dado, más o menos frecuente, un control esporádico al varón, etcétera. Todo esto entiendo yo que sería de mucha utilidad en el ámbito de la delincuencia vial. Podríamos hacer un seguimiento de los vehículos que tiene el conductor, podríamos hacer un seguimiento del tratamiento que está llevando a cabo, si realmente está siendo efectivo, en el caso de que esté llevando algún tratamiento, y se podrían implementar más o menos medidas en función del nivel de riesgo que arroje el propio sistema, que será el propio sistema, al igual que en el caso del sistema Biogen, quien lo arroje, y no el propio evaluador, en este caso el policía. Dependiendo también del nivel de riesgo que arroje, habrá que hacerle una nueva revisión o una nueva entrevista en más o menos tiempo. Es decir, por ejemplo, cuento ya que he empezado con el caso o con el ejemplo de violencia de género, pues en violencia de género existen 5 niveles: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Pues dependiendo de qué nivel de riesgo haya arrojado la mujer, por ejemplo, si es no apreciado, se tienen 90 días para poder volver a hacerle una entrevista. En el caso de un riesgo extremo, hay que hacérselo en 72 horas, para que veamos la diferencia entre nivel de riesgo alto, por ejemplo, son 7 días, ¿vale? Dependiendo de qué nivel de riesgo haya arrojado esa mujer, pues habrá que estar más o menos pendiente. Lo mismo sería con el caso de los conductores. Y también podría estar vigilado el conductor, o si lo queremos decir así, o se podría hacer un seguimiento a través de todas las policías de toda España. Creo que todo lo que he explicado es lo que viene ya en la diapositiva
y pues incidir un poquito en que creo que es una forma de estar más encima. Al final, ahora mismo, es verdad que empiezan a llegar algunos oficios de los juzgados para que se haga un seguimiento de un determinado vehículo, pero que resulta muy difícil localizar, porque realmente a lo mejor nos viene un oficio del juzgado de otro municipio y realmente no sabemos ni dónde localizar ese vehículo o directamente lo manda a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Si tuviéramos un seguimiento con datos del conductor, lugares que frecuenta, pues el trabajo, etcétera, pues todo creo que sería mucho más fácil. Bueno, esto se haría siempre que se investigara a esta persona, como hemos dicho. Se podría exceptuar, evidentemente se exceptuaría el 385, que ya dijimos que no son conductores, y también se incorporaría, evidentemente, en los casos que no están recogidos propiamente como delitos contra la seguridad vial, pero sí en homicidios imprudentes en los que se haya utilizado el vehículo a motor, por ejemplo, o ciclomotor, el 142 del Código Penal. También en el nuevo tipo penal que se incorporó en 2019, el 152 bis, es decir, lesiones que tengan una entidad elevada, sobre todo por el número de personas a las que se les haya lesionado por lesión imprudente con el uso de un vehículo a motor o ciclomotor, y ya dependiendo de la entidad del siniestro, pues en algunos casos se podría también incluir lesiones imprudentes únicamente a una persona. Ya hemos hablado antes y lo hemos dicho también, el refuerzo de los programas de educación vial, que creo que se queda muy corto y que sería muy, muy importante pues tener una serie de iniciativas. El Road Show, no sé si lo habéis visto, es una iniciativa espectacular, es un espectáculo en el que personas que están en contacto con los siniestros viales ofrecen sus testimonios, casi siempre a personal de joven, y que resulta muy impactante y muy educativo, creo yo. Entonces creo que los trabajos en beneficio de la comunidad se están quedando cortos y que ya os digo que muchas de estas sentencias, ya sea de manera principal o como se condena accesoria, se están quedando sin cumplir. También creo que sería necesario el uso de la justicia restaurativa dentro de los diferentes formularios que podríamos utilizar. Creo que el círculo restaurativo es lo más útil para este ámbito o tipología delincuencial de la que estamos hablando. Podríamos reunir a la víctima que explicaría cómo se encuentra desde que se llevó a cabo o desde que sufrió ese siniestro vial, todos los padecimientos que ha ido sufriendo en todo este tiempo, el propio victimario, que podrá explicar qué le llevó, en el caso de que quiera, qué le llevó a actuar de esa forma, también posibles padecimientos que haya podido venir sufriendo. La propia policía también podría estar, también puede llegar a hacer en un momento dado también su papel importante en este tipo de círculo, y los propios familiares de las víctimas. Imaginaos un lesionado medular, como decía antes, cómo puede explicar al victimario la propia vida, la vida que está llevando su familiar desde que sufrió esa lesión. ¿Vale? También en el caso de que no exista ningún lesionado o ningún herido, pues se podría llevar igualmente a cabo sin la presencia de la víctima. La policía podría explicar pues toda esta serie de datos, se podría llevar a, por lo que decimos, a un tipo de taller o algo en el que se pudiera hablar con personas que han sufrido esta lesión o una discapacidad, y que creo que sería mucho más útil de lo que pueda estar llegando a ser a día de hoy. Importante también, lo he incluido dentro del ámbito de la justicia restaurativa, el trabajar las técnicas de neutralización muy frecuentes dentro del delincuente vial. Lo veíamos al inicio, con que puede ser que la familia, el propio factor social puede ser que no te persiga tanto como sí que lo hace con otra tipología delictiva. Es muy habitual el hecho de que un conductor que estás investigando por un delito contra la seguridad vial manifieste: no soy ningún delincuente, yo no he matado a nadie, con la cantidad de delincuentes que hay estás perdiendo el tiempo conmigo, llevo todo el día, esto también es muy habitual, llevo todo el día trabajando y tengo derecho a tomarme una copa, como si todo eso fuera una justificación de su conducta. Hace 2 días, el último día que he trabajado, una persona que se había subido a una rotonda seguía circulando con las ruedas reventadas porque se había chocado con no sé cuántos coches, y que cuadruplicó la tasa permitida, que es de 0,25 en vía administrativa, pues nos decía que si realmente era necesario el que estuviéramos allí con él con todas las cosas que tendríamos que hacer. Y no entendía por qué lo citábamos para un juicio. Entonces, lo que volvemos un poquito al inicio, no existe realmente esa conciencia, sobre todo en nuestra cultura quizá, de la problemática que tenemos en cuanto a delincuencia vial.
También creo que sería muy importante concienciar en el ámbito educativo, especialmente en la educación primaria y secundaria, posiblemente con una asignatura incluso de concienciación vial. Y dentro de las campañas preventivas, pues ya hemos dicho antes que se haga una labor pedagógica, además de la propia propuesta de sanción. Y yo también abogo por la tasa cero de alcohol. Lo que decíamos antes, si estamos en una reunión y nos tomamos una cerveza, pues podemos pensar que no vamos a dar positivo porque con una cerveza no se da. Y a lo mejor luego decimos, bueno, pues a lo mejor si nos tomamos 2 tampoco. Y al final nos acabamos poniendo al volante después de habernos tomado 5 cervezas. Y entonces ya sí vamos a dar. Entonces, creo que si la tasa de alcohol, igual que en el ámbito de las drogas, fuera cero, disminuiría en ciertos ámbitos la delincuencia vial. No el delincuente que tiene cierta habituación o que directamente tiene una dependencia del alcohol, porque evidentemente esa persona lo necesita y le va a dar igual que la tasa sea cero o no. Pero sí que el consumidor esporádico de fin de semana quizá podríamos ahorrarnos ese tipo de delincuente. Y por último, y termino, llevar a cabo estudios científicos criminológicos, por el estudio de puntos negros, propuestas de solución y contribuir de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la visibilización criminológica, que yo creo que nos tienen un poquito olvidados y que podemos aportar mucho. Bueno, os dejo aquí esta frase que creo que es esencial para todo lo que hagamos en nuestra vida. Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Entonces, es una frase de Fernando Pessoa y que me gusta recordar de vez en cuando. Nada más, agradeceros vuestra atención y reiterar que ha sido para mí un auténtico orgullo y honor estar aquí como ponente hoy. Muchas gracias. Pues encantado de haberte escuchado. La ponencia ha sido magnífica y tenemos unas pequeñas preguntas para ti. La primera, ¿existen programas de terapia para este tipo de reincidencia? Sí, pero son los programas de los que hablábamos, los TASEVAL, y sobre todo se trata mucho en los internos, es decir, con internos que se encuentran en prisión a través de los programas educativos, ahí sí que se tiene más en cuenta. Pero un conductor que no entre en prisión, al final estos talleres acaban quedando en el limbo en muchas de las ocasiones, por lo que digo de la dificultad de poder organizarlos. Entonces, realmente hay un vacío en cuanto a los trabajos en beneficio de la comunidad para hacer cumplimentar esa serie de sentencias. Por lo tanto, en la teoría es que sí que los hay, pero realmente en muchos de los casos, pese a existir una sentencia, no se llevan a cabo. De acuerdo. Otra pregunta. ¿Cree que el sistema de puntos instaurado es efectivo para la prevención? Quizás sería adecuado el ofrecer de alguna forma más o menos obligatoria la renovación o emisión de los permisos, una charla sobre seguridad vial con personas afectadas por los siniestros. Creo que ha sido muy efectivo y creo que nos ha dado muchos beneficios. Pero también es verdad que empieza a notarse que ya existe cierto desgaste. Es verdad, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que mucha gente no lo sabe, que las condiciones psicofísicas exigidas a la hora de obtener un permiso de conducir tenemos que mantenerlas durante todo el periodo de vigencia y además mantenerlas también en el periodo de renovación. Es decir, cuando vamos a renovar el periodo, nuestro permiso de conducir, se supone, ahí entran también los tipos de reconocimiento que se nos suelen hacer, se supone que tienes que mantener todas tus actitudes psicofísicas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tenga una adicción al alcohol o a las drogas no puede renovar su permiso de conducción y esto es algo que mucha gente desconoce. De hecho, nosotros en varias ocasiones lo que hacemos cuando se da una dependencia pues a algún tipo de sustancia, la heroína o alcohol, lo que hacemos es oficiar a la DGT para que a esa persona se le retire temporalmente su permiso de conducción, puesto que ha perdido sus actitudes psicofísicas. Evidentemente, aparte de esto, creo que sería verdaderamente interesante lo que comenta la persona que ha lanzado la pregunta, que se sometiera a una especie de taller. Recomiendo y lanzo también la propuesta a la sociedad, por si en Valladolid en algún momento se puede hacer, el espectáculo del Road Show, que es impactante 100%, y que creo que cualquier persona que lo vea no queda indiferente en el tiempo, durante un tiempo al menos. Tampoco es fácil de llevar, se necesitan un montón de personas, pero bueno, al final está todo muy estructurado. Hay una organización que se dedica a eso y que tiene los derechos de autor. Y bueno, pero yo lo vi en una ocasión y la verdad que quedé impactado. Pero sí que sería interesante lo que comenta la persona que ha lanzado la pregunta. Pues te tomamos la palabra. Una pregunta más.
¿Dónde situamos las nuevas formas de movilidad, patinetes eléctricos, por ejemplo, en relación a estas figuras delictivas? Pues cuando decía que últimamente está incorporándose más delitos al 385, que era el que os decía que no estaba o que no era exigible para el conductor, los tipos penales, podemos decir que el 385 en parte está aumentando por los vehículos de movilidad unipersonal. Desde Fiscalía se lanzó una instrucción para que en el caso de que la velocidad sea normalmente reducida, imaginaos en una vía que tenga se supone que ellos no pueden ir a una velocidad superior a 25 kilómetros por hora y van por vías rápidas con una limitación de 50, incluso con una limitación superior. En ese caso se está investigando a estas personas por ser un obstáculo dentro de la calzada, que es lo que viene a recoger el 385. Es decir, sí que se ha investigado a estas personas en ese sentido. También por las lesiones imprudentes que puedan haber ocasionado y queda pendiente también, a ver qué nos dice Fiscalía, de si entendemos que es un vehículo a motor o no para poder investigar en vía penal. Evidentemente se le puede someter a una alcoholemia en vía administrativa, pero el Código Penal habla de vehículos a motor o ciclomotores. Es decir, que para que se le pueda investigar todavía no queda claro porque a día de hoy no se considera que sea un vehículo a motor. Otra pregunta. ¿Se tiene controlado desde las fuerzas y cuerpos de seguridad las APPs que señalan dónde se encuentran situados los controles? Ya que estas aplicaciones están mencionando que, bueno, pues que evitan los controles. La propia Fiscalía ha lanzado también hace poco una instrucción, este mismo año, que está planteándose solicitar que se tipifique como delito. Es decir, es posible que en un futuro acabemos viendo que esas conductas estén tipificadas como delito. De momento es un borrador y una solicitud que la Fiscalía de Seguridad Vial está haciendo. Nosotros lo que hacemos normalmente, pero lo hacemos un poquito a nivel andar por casa, es pues cuando ponemos un punto, un dispositivo estático de control, pues siempre hay un compañero o dos que se dedican a controlar este tipo de circunstancias. Puedo deciros que a los 4 minutos de haber puesto el dispositivo estamos quemados, como decimos nosotros, es decir, que ya estamos puestos en las redes. Resulta más complicado poder alcanzar a proponer para sanción a la persona que ha subido esa información. Realmente con los medios que tenemos a día de hoy resulta muy complicado, pero sí que es verdad, lo controlamos para cambiarnos, pero al final pues eso, por eso son muy dinámicos los controles, porque a los 5 minutos ya estamos quemados porque ya se han puesto en las redes sociales. Pero sí me gustaría destacar, y aprovecho esta buena pregunta para hacerlo, que posiblemente en un futuro, a petición de la Fiscalía de Seguridad Vial, acabe siendo o convirtiéndose en una conducta tipificada como delito. Pues muchas gracias por tu ponencia, por tus conocimientos. Gracias a Te vosotros. tomamos la palabra de cara a esa actividad que has comentado antes, para cuando podamos reunirnos Sí. de forma presencial. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias por todo y sobre todo por la invitación. Muchas gracias. A ti.